Tiene la palabra el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Tranquilo, Super. Aló. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y obviamente un agradecimiento a los senadores citantes de este debate, a Eugenio Prieto, Alexander López, Juan Mario Lacerna, y también a los senadores Carlos Baena y Manuel Virgués, y a todos los senadores que a esta hora nos acompañan, al señor ministro, la Contralora, funcionarios también de la Agencia Nacional del Espectro, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a quienes nos acompañan en las barras. Lo primero es contar muy rápidamente qué es lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que es objeto de este debate. Entonces, la Superintendencia tiene fundamentalmente una primera misión, que es proteger los derechos de los consumidores, entre ellos, obviamente, los consumidores de los servicios de telecomunicaciones. Y en esa función de proteger a los consumidores, en la función de policía administrativa, de inspección, vigilancia y control, que no es otra cosa que investigar conductas que podrían violar esos derechos de los consumidores y después de una investigación tomar la decisión de imponer una sanción o exonerar al investigado, en donde la multa asciende a la multa máxima que nosotros podremos imponer para proteger los derechos de los consumidores, una multa que asciende a 2.000 salarios mínimos mensuales, plata de hoy en día, algo así como 1.200 millones de pesos. Y adicionalmente, la superintendencia se encarga de unos temas que uno podría denominar temas como al menudeo, en donde resolvemos en segunda instancia las reclamaciones que hacen los distintos usuarios, Pedro, Juan, Ana, María, a las empresas de telefonía móvil, cuando, por ejemplo, tienen problemas de facturación, de mal servicio, de servicios que les son cobrados que nunca han contratado, problemas de roaming internacional, etcétera. Cuando acuden primero en sede de empresa a hacer su reclamación, el operador de telefonía móvil no les da una respuesta satisfactoria, ellos interponen recurso de reposición y apelación y la superintendencia resuelve las operaciones y ahí simplemente la superintendencia dice si el usuario tiene razón o si quien tiene razón es el operador. Y por otro lado, pues saben ustedes que la Superintendencia de Industria y Comercio es la única autoridad en Colombia que debe velar porque se respete la libre competencia y en ejercicio de esa función misional de proteger la libre competencia, pues investiga y sanciona o exonera, fruto de esas investigaciones, a quien es investigado por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, actos restrictivos, acuerdos o carteles restrictivos de la competencia, abusos de posición de dominio o la prohibición general. Entonces, señor presidente, y honorables senadores, para hacer esta historia corta, yo quisiera referirme a cada una de esas funciones y qué ha hecho la superintendencia. La superintendencia, en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control de policía administrativa para proteger los derechos de los consumidores, en los últimos años ha tenido un desempeño histórico, seguramente un desempeño insuficiente, seguramente un desempeño en donde la superintendencia podría mejorar, pero es un desempeño histórico y lo dicen las cifras. La Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2011 impuso en el sector de telecomunicaciones multas por 27.000 millones de pesos. En el año 2012, multas por 22.000 millones de pesos y lo que va corrido del año 2013, multas por 19.000 millones. Es decir, en los últimos 3 años, 2011, 2012 y 2013, hemos impuesto multas por una suma cercana a los 68.000 millones de pesos, senador Soto, 68.000 millones de pesos, para proteger los derechos de los consumidores. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa cifra que en promedio son 22.000 o 24.000 o 25.000 millones de pesos por año, es una cifra considerable o no es una cifra considerable? Yo
me comparo con lo que la propia superintendencia había hecho en años anteriores. Y les doy esta cifra. Las multas que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio en el sector de comunicaciones en la década de los años 2000, es decir, el 2000, el 2001, 2002, 2003, hasta el 2010, sumados como suma uno, diríamos en el colegio, una simple suma aritmética, en toda esa década asumen a 28.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que hoy la Superintendencia de Industria y Comercio, para proteger a los consumidores y sancionar en el sector de comunicaciones a quien viola los derechos de los colombianos, senador Baena, impone multas en un año por una cifra similar a las multas, el equivalente de multas que la superintendencia imponía durante toda una década. ¿Fruto de qué? Fruto de que la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido una de las entidades que tal vez ha sido más fortalecida desde el punto de vista institucional en los últimos años, doblando su planta de personal y prácticamente triplicando su presupuesto de inversión y funcionamiento, y por eso hoy la superintendencia puede darle al país estas cifras que son diametralmente al comportamiento histórico de esta autoridad de inspección, vigilancia y control. En la segunda faceta, diríamos, de protección al consumidor, lo que yo les decía, el tema del menudeo, el problema de Ana, de Juan, de Gabriel, de Jacinto, cuando tienen algún problema con el operador de telefonía móvil y presentan una reclamación o una queja ante ese operador, y ese operador o no se la responde o se la responde de manera insuficiente, donde quedan insatisfechos, pues pueden acudir en segunda instancia en el recurso de apelación a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué dicen las cifras? Algo que considero yo resulta terrible para los colombianos, que cada vez se presentan más recursos de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y miren las cifras. En el año 2011, la Superintendencia conoció de prácticamente 12.000 recursos de apelación. En el año 2012, de 23.000 o 24.000 recursos de apelación, y en el año 2013 vamos en 30.000 recursos de apelación, en donde la Superintendencia, en el 90% de los casos, le da la razón al consumidor. ¿Qué hemos hecho? Obviamente, cuando estamos creciendo de 12.000 a 24.000 y vamos en 30.000 y seguramente llegaremos a 36.000 en este año, creciendo de esa manera exponencial, va a llegar el momento en que la capacidad institucional de la superintendencia va a estar desbordada, si es que hoy no está desbordada. Hemos hecho un trabajo, creo yo, bastante inteligente en los últimos meses, de la mano con los operadores, y le hemos dicho a los operadores: no desgasten a la Superintendencia de Industria y Comercio resolviendo una cantidad de recursos de apelación en donde hay insatisfacción del consumidor, en casos en donde ya la superintendencia, no solo una vez, sino dos, sino tres, sino miles de veces, ya ha sentado su doctrina. Reunámonos y hagamos un trabajo de consenso con el quejoso, con el usuario, para llegar a una solución concertada sin que la superintendencia tenga que entrar a resolver, diríamos, de fondo ese recurso de apelación. Y ese trabajo en los últimos 3 o 4 meses nos ha llevado a que más de 8.000 recursos de apelación hayan sido resueltos bajo mecanismos de autocomposición, en donde el usuario y el operador se sientan y buscan una salida a su problema particular. Por el lado de la libre competencia, no les puedo obviamente contar mucho, porque como ustedes muy bien lo saben, este superintendente hace poco impuso una sanción por 87.000 millones de pesos, algo así como 45 millones de dólares, a Claro, sanción que está pendiente de resolverse el recurso de reposición, es decir, es una sanción que no está en firme, en donde la superintendencia, este superintendente, no ha adoptado, diríamos, la decisión final, porque está pendiente de resolverse el recurso de reposición por la sanción de 87.000 millones de pesos,
que se le impuso al operador Claro por un presunto abuso de posición de dominio, fundamentalmente por temas de portabilidad numérica. Pero también en este sector de comunicaciones, en temas de libre competencia, impusimos sanción que sí está en firme. En el año pasado, a finales del año pasado, una sanción de 10.700 millones de pesos a Telmex en el tema de televisión por suscripción, por haber Telmex incumplido los condicionamientos que en su momento para las integraciones empresariales le impuso la Comisión Nacional de Televisión. ¿Qué me parece importante de este debate? Además de, obviamente, todo lo que particularmente importante de este debate es lo que quiero significar. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, porque este debate lo hemos hecho varias veces en el Congreso, en la Comisión Sexta, lo hemos hecho también en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, en las comisiones terceras, es decir, muchas veces, por fortuna, hemos venido a estos debates de control político que nos permiten a nosotros rendir cuentas de cara al país de lo que hacemos y también reconocer que por más que hagamos, igual también nos falta un camino importante por recorrer. Pero mire, el tema, como yo lo veo, de la telefonía móvil y lo que termina ocurriendo con los usuarios, hay que dividirlo en dos. Una queja sistemática de todos los colombianos y una insatisfacción generalizada de todos los colombianos en relación con la no continuidad efectiva en la prestación del servicio, que tiene que ver fundamentalmente con llamadas fallidas y llamadas caídas, en donde ustedes han visto, como lo mostraban en este debate, que hasta el propio presidente de la República de una u otra manera llama a que se solucione la situación relacionada con las llamadas fallidas y con las llamadas caídas. Y yo como superintendente y la superintendencia ya entendió que eso se debe a unas causas atribuibles a las empresas de telefonía móvil, pero también seguramente a causas no atribuibles a las empresas de telefonía móvil. Y que tenemos problemas por resolver. Tenemos problemas por resolver porque claramente hoy tenemos situaciones que de una u otra manera conspiran contra la adecuada prestación del servicio de telefonía móvil. Primero, tenemos muchos más usuarios que en el pasado, entonces el nivel de penetración de la telefonía móvil del 105%, del 106%, que nos lleva a concluir que hay más abonados telefónicos, abonados de telefonía móvil que ciudadanos, pues obviamente genera problemas en la prestación de los servicios. También hemos entendido que hoy un abonado telefónico consume muchas más veces, 5, 6 o 7 veces más espectro que el que consumía un operador de hace 6 o 7 o 10 años, porque fundamentalmente hoy hay transmisión de datos a través de los dispositivos móviles, transmisión de datos que antes no había. También hemos entendido que hay problemas que afectan la calidad del servicio por los inhibidores o por los bloqueadores que hay en buena parte de las ciudades, en colegios, en universidades, en iglesias, en clubes. También hemos entendido que hay problemas que afectan la calidad derivada de los amplificadores. También hemos entendido, como muy bien lo decía el ministro, que existe un mito sobre los supuestos daños de las radiaciones que generan las antenas y los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los 1.101 municipios, generando normatividad diferente, incluso a veces la prohibición para instalar en los cascos urbanos las antenas de telefonía móvil. También entendemos que, como una cifra hoy no la han dado, pero la dieron en otros debates, que el 20% de los teléfonos que hay en Colombia son teléfonos no homologados y que un teléfono no homologado consume 5, 6 o 7 veces más espectro radioeléctrico que un teléfono que está homologado y que por ende entonces se congestiona el espectro radioeléctrico. Todo eso lo entendemos. Lo que no hemos podido entender nosotros, y ese es el punto fundamental de mi intervención, es por qué razón
las empresas de telefonía móvil en Colombia, que ganan lo que ganan. 2.5 billones de utilidades tiene Claro, 500.000 millones de pesos tiene Movistar. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, hay problemas en la calidad, ¿por qué razón el régimen de atención de los usuarios no se cumple a cabalidad? ¿Por qué razón las empresas de telefonía móvil no le dan la buena noticia al país de que, si bien es cierto, hay problemas para que el teléfono celular funcione de manera adecuada, no hay razón alguna y por ende protegen a cabalidad los derechos establecidos en los reglamentos de atención de los usuarios? ¿Por qué razón, si la legislación dice que a un usuario lo tienen que atender en 15 minutos, por qué los colombianos tienen que pasar 2 y 3 horas en algunos centros de atención ciudadana de los operadores de telefonía móvil para que sean atendidos? ¿Por qué razón, si la legislación dice que uno puede poner quejas telefónicamente, cuando llama y pone la queja telefónicamente le dicen que no puede poner la queja telefónicamente? ¿Por qué razón, si no le pueden cobrar a la gente servicios que no ha contratado, por qué le cobran servicios que no ha contratado? ¿Por qué razón, cuando el ciudadano reclama y llega a un acuerdo? Miren el tema, finalmente, senador Prieto, tan loco. Usted hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio, vive sancionando a las empresas de telefonía móvil, porque un ciudadano o unos ciudadanos van a la empresa de telefonía móvil con una reclamación, la empresa de telefonía móvil llega a un acuerdo con ellos y la empresa de telefonía móvil no les cumple el acuerdo. ¿Por qué razón, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio da una orden, da una instrucción, el operador de telefonía móvil no cumple la instrucción dentro del término que la Superintendencia le indica? Entonces, miren que es que hay dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es la prestación deficiente del servicio de telefonía móvil y otra cosa es el régimen de atención de los usuarios. Y es en ese régimen de atención de los usuarios donde la Superintendencia de Industria y Comercio, señor presidente, pues ha hecho los mayores esfuerzos institucionales para llegar con lo que puede llegar, que es con su función de inspección, vigilancia y control, es decir, de policía administrativa, para llegar y sancionar a quien se ha salido de la fila en el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Y es donde les digo que la Superintendencia de Industria y Comercio, si bien es cierto, y alguien lo podría decir, y yo sería el primero en reconocerlo, seríamos los primeros en reconocerlo, que el trabajo ha sido insuficiente, el trabajo sí muestra unos resultados históricos en relación con el desempeño de la propia superintendencia, en donde, como les decía, en los últimos 3 años hemos impuesto multas por 68.000 millones de pesos, solo en la faceta de proteger los derechos de los consumidores en Colombia. Para terminar, señor presidente, lo saben fundamentalmente los senadores de la Comisión Sexta, el senador Baena, el senador Prieto, el senador Duque, la participación tan importante que tuvo la superintendencia en el diseño y finalmente en la estructuración final del proceso de la subasta de 4G, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio no fue la única entidad que se preocupó por el tema de la libre competencia, ni más faltaba, pero sí fue una de las entidades que le puso el pecho al tema de crear mecanismos que permitieran que la licitación o la subasta de 4G para la 4ª generación de telefonía móvil tuviese la posibilidad de traer más competidores, porque está claramente establecido, y lo han dicho todos ustedes, el mejor regulador del mercado será la libre competencia. Y esa libre competencia, hemos creado unas condiciones asimétricas, claro, frente al operador dominante. Unas para el operador dominante y otras para los demás, en 4G. Y eso lo hicimos juntos, lo hizo este Congreso, lo hizo el Gobierno y lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio en sus conceptos de abogacía de la competencia. De tal manera, señor presidente, que de manera muy rápida y seguramente algo atropellada por la hora, porque no quiero excederme a estas horas de la noche, ese es el balance de lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho en el sector de comunicaciones.
es un balance que, repito, del cual nos sentimos muy orgullosos y creemos que hemos tomado decisiones históricas y no nos ha temblado la mano para tomar las decisiones que en todas nuestras facetas, bien como autoridad de policía administrativa, en temas de consumidor, en libre competencia, en los conceptos de abogacía de la competencia, le han sido encomendados por la Constitución y la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias, presidente. Gracias, Superintendente Pablo Felipe Robledo, por su generosidad.